presentar a nuestro ponente, que es el doctor Leonardo Javier Uribe Cadero, quien es director nacional del Comité Permanente de Publicaciones Científicas de la Sociedad Médico Estudiantil Peruana 2024, así como cofundador de la Red de Investigadores en Cardiología y Salud Pública. Así también es miembro estudiante del American College of de Cardiología y también es pasante en Centro de Investigaciones en Atención Primaria en Salud, ¿no? En SINAPS, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Así también es director del CPP de SOCEMI 2023. Bien, con esta presentación de nuestro ponente, le vamos a dar el pase a nuestro ponente para que pueda comenzar con la conferencia. Adelante, doctor. Bien, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí se le escucha, doctor. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación. A ver, vamos a compartir pantalla un momentito. Bien, a ver, ¿me confirman si se logra ver todo? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se puede observar y también se le escucha. Bien, muchísimas gracias de nuevo por la presentación y por la invitación, principalmente a participar en esta bonita sesión educativa, esta ponencia, esta charla, ¿no? Hablando de un tema quizás muchas veces no tan comprendido o muy poco hablado, pero que intrínsecamente se presenta en nuestra realidad, ¿no? Que son las miocardiopatías. Bueno, algo que decir primeramente, que todas las enfermedades cardiovasculares terminan en fallas cardíacas. Eso es algo principal, ¿no? Entonces, como se decía antes, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. En las enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades, todas las patologías, todos los factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares te llevan a la falla cardíaca o también llamada insuficiencia cardíaca. Es por eso que es importante conocer qué son las miocardiopatías, porque quizás no los conocemos con el nombre de miocardiopatías, pero vamos a ver que dentro de los factores de riesgo y de enfermedades asociadas al desenlace final, que vendría a ser, pues, en este caso, la falla, están intrínsecamente relacionadas. Y hoy día conoceremos principalmente tres tipos: la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la restrictiva. Ojo, es importante también recordar que en las últimas guías de la American Heart Association o, por ejemplo, en las guías europeas o canadienses ya se consideran otros fenotipos de miocardiopatías. Quizás desde pregrado no lo vemos mucho porque ya son un poco más llevado al punto más especializado de la cardiología, quizás, ¿no? Entonces, desde el punto de vista didáctico, ¿no? Para que se pueda entender correctamente, las miocardiopatías sí la vemos en estos tres puntos, ¿ya? Hay que recordar eso. Entonces, el temario es sencillo. Hablaremos de las miocardiopatías, qué son, cuáles son los tipos, los más comunes y los principales fenotipos, y hablaremos también de los tres tipos principales, ¿no? La dilatada, hipertrófica, perdón, y la restrictiva. Entonces, empecemos con el primer punto. Es una ponencia relativamente corta. Vamos a tratar de ir principalmente en los puntos clave, puntos fuertes, para que no se haga una ponencia muy tediosa y principalmente se lleven lo más importante, ¿no? Bueno, primero recordar algo, ¿no? Que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Eso es algo que en morbilidad, en mortalidad, se llevan bastante de lleno a diversas patologías, ¿no? Tenemos también que saber que las enfermedades cardiovasculares es un conjunto de situaciones clínicas que comparten muchas veces factores de riesgo. Por ejemplo, sabemos que el stroke, o hablamos de accidentes o enfermedades cerebrovasculares, comparten muchos factores de riesgo, por ejemplo, con la isquemia a nivel cardíaco, ¿no? El infarto, anginas, y a su vez, esta isquemia, angina cardíaca puede estar relacionada a una hipertrofia del músculo cardíaco, justo lo que vamos a conocer el día de hoy. Entonces, en realidad, hablar de las enfermedades cardiovasculares, y por tanto, lo cual es una rama muy bonita de la medicina, es hablar de un sinfín de factores que van a confluir, que finalmente me van a dar diversos desenlaces. Y una persona
Recuerden, por ejemplo, una persona que tiene aterosclerosis no necesariamente va a tener solo arteriosclerosis o arteriosclerosis, cualquiera de los tipos, a nivel cardíaco, sino que lo va a tener en todo el cuerpo. Entonces, te puede estar generando un infarto, te puede estar generando un infarto también cerebral, te puede estar generando una hipertrofia del ventrículo izquierdo, te puede generar una fibrilación auricular. O sea, hay muchos puntos por ver. Ahora, ¿por qué es importante esta parte? Este es un estudio, ¿no?, que salió sobre la carga global de las enfermedades cardiovasculares y los riesgos, ¿no? Que se hizo un estudio retrospectivo, principalmente evaluando todas las causas de muerte, morbilidad en diversas zonas a nivel mundial, ¿no? Encontramos que, por ejemplo, ¿no?, ya que vamos con la ponencia del día de hoy, por ejemplo, la cardiomiopatía alcohólica, vamos a hablar más adelante de ella, ocupó de cierta manera un puesto interesante a considerar, ¿no? Por ejemplo, solo en el 2022 hubieron 62.000 muertes a nivel mundial, bueno, casi 63.000, ¿no? Principalmente por la etiología de la cardiomiopatía alcohólica. Y tú te preguntarás, ¿cuál fue la cardiopatía alcohólica, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ello. Y también hay otras, ¿no? Por ejemplo, algunas restrictivas que vamos a conocer más adelante. Por ejemplo, las cardiopatías reumáticas, ¿no? Y así. Entonces, si bien es cierto, la principal causa quizás de las cardiovasculares son las enfermedades isquémicas, ¿no? Principalmente el infarto. Un infarto puede estar asociado a una hipertrofia. Y eso es importante también conocerlo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a un poco revisar lo principal que ha salido a partir, por ejemplo, de la AHA, ¿no?, la American Heart Association, y también de la European Society of Cardiology, ¿no? Es importante porque a veces la literatura es muy diversa vía internet, vía web. Entonces es importante también tener una fuente confiable, ¿no? Entonces, esta ponencia trata principalmente una revisión de las principales guías, también explicando el manejo didáctico de la fisiopatología, el tratamiento y quizás el pronóstico de algunos pacientes con estas tipologías de la cardiopatía, ¿no? De las miocardiopatías, mejor dicho. Bueno, entonces, empecemos definiendo el término, miocardiopatía. Bueno, entonces vamos a ir desgregando esto, ¿no? Mio viene de músculo. En este caso hablamos del músculo cardíaco, o llamado también miocito, ¿no? Eso es clave. Cardio, obviamente, viene del corazón. Y patía de enfermedad. Es muy sencillo el decir esto de manera etimológica, pero es mucho más abstracto hablarlo desde la manera real y relativa, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que el músculo cardíaco es un músculo altamente especializado que puede presentar incluso una subespecialización cuando hablamos, por ejemplo, del sistema cardionector, que hablamos del sistema que lleva pues la electricidad, por así decirlo, a las diversas zonas del corazón y que permitan su contracción. Pero mucho más interesante es la forma en cual este corazón se adapta. Ese es un primer concepto clave, ¿eh? El primer concepto clave que quiero que empecemos a ir pues maquinando, ¿no?, es la capacidad de adaptación que tiene el miocardiocito, ¿no? ¿Por qué? El corazón es un órgano tan importante y tan complejo en realidad, porque tiene una serie de mecanismos que van a permitir que éste se adapte ante las necesidades, muchas veces pecados, ¿no?, de lo que es el portador, de la persona de la cual lo lleva. Es porque principalmente este corazón, estos miocardiocitos, van a tener una distribución histológica interesante. Van a tener uniones, ¿no?, entre células que van a permitir que la electricidad, por ejemplo, pase muy difusamente. Eso por una parte, eso es un punto muy importante a diferencia de otros tejidos. Y a su vez tiene una capacidad contráctil diferente a la que, por ejemplo, podemos tener el músculo, por ejemplo, el músculo liso, el músculo esquelético, ¿no?, a nivel de otras zonas del cuerpo. Tiene capacidades especiales para la adaptación a los factores intrínsecos como extrínsecos. Entonces, eso es importante, ¿ya? El punto principal de la adaptación. ¿Y por qué digo esto? Porque como les comentaba, el día de hoy hablaremos de tres desenlaces o outcomes, como le podemos llamar, a un corazón que pueda haber empezado sano y por situaciones, pues, de estilos de vida, incluso muchas veces relacionados a fármacos, a enfermedades, etcétera, etcétera, va a empezar a decir, oye, yo como corazón necesito que mi humano tenga toda la sangre fluyendo de manera normal.
¿no? Con toda la fuerza. Yo tengo que ser lo suficientemente fuerte, pero a su vez tengo que tener la suficiente capacidad, hablando de volumen, para poder llevar la sangre, lanzar la sangre a todas las partes del cuerpo, ¿no? Recordando un poquito de la fisiología, ¿no? Sabemos que el corazón aproximadamente, hablamos del ventrículo izquierdo, ¿no? Ya, si vamos un poco más directos. El ventrículo izquierdo aproximadamente tiene una capacidad de 120 mililitros, ¿no? Aproximadamente. De esos 120 mililitros teóricos, aproximadamente se va el 70 mililitros se expulsan en cada sístole, o sea, en cada contracción, y queda siempre un 50 mililitros, ¿no? Más o menos ahí va la relación. Esto puede variar lógicamente. Pero ¿qué ocurre acá? Esto es importante que conozcan, principalmente porque si el corazón se tiene que adaptar tanto para ganar fuerza o para permitir volumen, entra mucho a tallar lo que nosotros conocemos como gasto cardíaco. Yo se los pongo acá de manera a recordar, principalmente, ¿no? Recordemos que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que se inyecta cada latido que da el corazón. O sea, principalmente cada latido, cada minuto, cada segundo, ¿no? Podemos decirlo. Gasto cardíaco, entonces el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, principalmente, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque el gasto cardíaco, a su vez, si lo recuerdas como fórmula, está asociado a la presión arterial, lógicamente. Que tu presión arterial, si tú te acuerdas, es tu gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Todo esto lo que les estoy comentando es importante. Van a ver luego en la fisiopatología por qué lo es. Pero quiero que se queden y vamos iniciando con esos conceptos que luego los voy a repetir igual, ¿ya? Cualquier situación por ejemplo, que haga que el corazón aumente su gasto cardíaco, o sea, puede ser que aumentemos el volumen que el corazón tiene en la cámara del ventrículo izquierdo, o tiene, en este caso, no sé, una arritmia que haga que el corazón tenga que estar botando más sangre, ¿no? O, por el otro lado, tenga un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿En qué situación, por ejemplo? En la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, va a hacer que el corazón diga, oye, para vencer la fuerza que me hacen las arterias, tengo que mandar cada vez más fuerza. Esta persona no se ha cuidado, tiene una historia congénita de hipertensión, bla, 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 pero yo tengo que necesitar tener más fuerza para botar la sangre que tengo en la cámara. ¿Cómo hago? Allá. Entonces, los miocitos, por ejemplo, ¿no? Les doy así un ejemplo rápido. Si una persona, ¿no? Con esta fórmula que les pongo acá de la presión arterial, una persona tiene la presión arterial aumentada, ¿qué va a pasar acá? Puede ser o que el gasto cardíaco está aumentado, no muchas veces suele pasar eso, o que la resistencia vascular periférica, que te da casi el 70% de este índice, esté aumentado. Entonces, esta resistencia básicamente significa que es lo que el corazón tiene que vencer cada vez que eyecta la sangre. Entonces, si la resistencia se hace mayor cada vez, el corazón va a necesitar más fuerza. Entonces, el corazón se va a ir al gimnasio, va a hipertrofiarse y va a decir, ahora sí estoy bastante voluminoso, tengo bastante fuerza. Pero el problema es que el corazón se olvida de un detalle, que el corazón, si bien puede ganar volumen, va a perder espacio. Entonces, en miocardiopatías eso es lo que vamos a ver. Siempre el equilibrio entre fuerza y volumen va a ser el problema. Si tú tienes mucha fuerza, o sea, el corazón tiene una hipertrofia concéntrica que se le conoce, o una miocardiopatía hipertrófica, como se le conoce también. Es decir, el corazón crece hacia adentro, gana masa muscular, gana fuerza, lo que va a hacer es que va a perder el espacio por dentro. Eso va a hacer que a la larga el corazón bote menos sangre. ¿Puede tener la misma fuerza? Sí, pero a la larga el espacio se va a reducir. Por lo tanto, el volumen final va a inyectar menor, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es una parte. Ahora, lo contrario pasa en la cardiopatía dilatada. Ya no hablemos de la hipertensión, por ejemplo. Hablemos de otras situaciones. Por ejemplo, el alcohol. Ya hablaremos por qué el alcohol te genera, digamos, cardiopatía dilatada. Ya les voy soplando, ¿no? En la cardiopatía dilatada, el corazón, si se dan cuenta por su nombre, obviamente, también se le conoce como hipertrofia excéntrica. Pero digámosle dilatada, porque suena más suave, ¿no? La cardiopatía dilatada va a hacer que nuestro corazón, como su nombre diga, gane volumen, o sea, gane expansión. Pero si tú recuerdas la ley de Starling, ¿no? En este caso,
El corazón funciona, si pueden ver acá mi cámara, el corazón funciona como si fuera una liga, básicamente. La contracción es mayor mientras el volumen que permite, en este caso la tensión, es mayor. Entonces, al volver, obviamente como una liga, vuelve a su estado normal. Esta es la principal lógica que sigue el corazón. ¿Qué ocurre acá? Cuando el corazón está dilatado, la fuerza contráctil pasiva que tiene de manera natural se ha perdido. Entonces ya no se da esta reacción natural, sino que el corazón se queda con poca fuerza de contracción pasiva. Hace finalmente que el corazón pierde la capacidad, la fuerza para poder inyectar la sangre. Entonces, si bien el corazón va a ganar volumen, el corazón va a decir, ah, perfecto, ya no te almaceno 120 mililitros, te almaceno 150. Ya, el problema es que de esos 150 te bota 30. Entonces la persona empieza a perder, empieza a generar una insuficiencia cardíaca sistólica, principalmente porque el corazón está botando menos sangre. ¿Por qué? No porque no tenga, sino porque tiene poca fuerza de lanzarla, ¿no? Entonces siempre el equilibrio en las miocardiopatías está en la fuerza con el volumen, de manera inversamente proporcional. Si tú tienes más fuerza, pierdes volumen. Si tú tienes más volumen, pierdes fuerza. ¿Ya? Eso es importante que tengamos claro esos conceptos. Ahora, ustedes dirán, ¿y la restrictiva qué es lo que ocurre? En la restrictiva, básicamente, es que hay un acúmulo de proteínas anómalas en los tejidos cardíacos, ¿no? Eso no va a comprometer la parte sistólica, principalmente porque los miocardiocitos no van a tener ningún problema. Pero es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, ¿no? Imagínate tú, o digamos, sí, un taponamiento cardíaco. Imagínate que tu corazón tiene una capa fibrosa que se le llama pericardio. Este pericardio, cada vez que se expande, choca con esta capita que se llama pericardio, ¿cierto? Cuando hay un taponamiento cardíaco, esta capa de pericardio está llena de líquido, hace que el corazón entonces no tenga problemas para contraerse, sino tenga problemas para dilatarse. Y cuando se dilata, tú recuerdas que el corazón entra sangre. Entonces, a la larga, genera una falla cardíaca, principalmente de tipo diastólico, porque evitas, en este caso, que el corazón se pueda dilatar y pues que se llenen las cámaras cardíacas. O sea, es todo un mundo en realidad la cardiopatía, ¿no? Las miocardiopatías, por así decirlo. Pero es importante que aquí definamos estos tres conceptos claros. Y otro punto fuerte que te he dado acá es el equilibrio entre la fuerza y el volumen. Un corazón normal tiene un equilibrio normal de ello, ¿no? Obviamente, pero cuando empezamos a ver el desequilibrio es donde empieza el corazón a remodelarse, otro concepto importante, remodelado cardíaco, el remodelado cardíaco, que hace que el corazón pues diga, oye, tengo que hipertrofiarme, tengo que dilatarme, porque si no, voy a entrar en falla cardíaca, no, en este caso, una falla cardíaca no compensada, y pues muchas veces los pacientes ni siquiera se dan cuenta. ¿Cuándo empieza a entrar el paciente a tener realmente los síntomas? Cuando empieza a entrar una falla cardíaca descompensada. Y es cuando el paciente ya está en estadios finales, por ejemplo, en la escala del New York Heart Association, ¿no? El NYHA, que se le conoce, y ya pues el paciente está en una insuficiencia cardíaca muchas veces congestiva o terminal, ¿no? Bien, entonces hasta acá es un pequeño aproximamiento pues inicial, ¿no? Ahora, esto es un poquito de lo que les he comentado. Actualmente ya no se manejan solamente tres categorías, ¿no? Hay más fenotipos. Por ejemplo, tenemos la miocardiopatía hipertrófica no dilatada, la arritmogénica del ventrículo derecho, entre otras. No son tanto simplemente para mencionarlos, ¿no? Porque en realidad es algo más especializado. Pero sí, ya en las últimas guías empiezan a ver ello, ¿no? Justo acá les dejo la referencia para que puedan chequear un poquito respecto al diagnóstico de las nuevas miocardiopatías y de los nuevos enfoques que se le dan, ¿no? Principalmente en el escenario clínico tenemos un paciente que empieza a debutar con los síntomas y este paciente que debuta con los síntomas, o ya sea por hallazgos incidentales, muchas veces una persona que va a hacer una radiografía de tórax, ¿no? Imagínense, por un proceso neumónico y se le encuentra que el corazón lo tiene dilatado, lo que es muy común. Aquí, por ejemplo, en los hospitales del Perú, ¿no? Un paciente va por una neumonía y ven que el corazón lo tiene dilatado. ¿Cuál es su historia del señor? Ah, pues yo soy alcohólico, me gusta tomar alcohol. Ah, por ejemplo, ahí tienes tu principal etiología, por ejemplo, ¿no? O causas familiares, ¿no? Congénitas, etcétera. Y luego, pues principalmente en los escenarios se trata de buscar la capacidad funcional del corazón, ¿no? La morfología del ventrículo puede ser en este caso, una ecocardiografía, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?
Pero acá importante esta tablita, ¿ya? Esta tablita me parece bastante interesante. Principalmente porque esto lo vamos a ver cuando hablemos de cada parte, ¿no? De cada apartado. Al hablar de la cardiopatía hipertrófica dilatada y restrictiva, tenemos pues principalmente algunas diferencias clave, ¿no? Por ejemplo, les dije que en la hipertrófica, principalmente, ¿qué se ve comprometido? El volumen. Ojo, la mayoría de las miocardiopatías también afectan principalmente al ventrículo izquierdo. Sin embargo, en la restrictiva afecta más al ventrículo derecho. Es un punto interesante en el diagnóstico, ¿no? Ahora, la dilatada, al contrario, el volumen va a estar aumentado. En cambio, la restrictiva puede estar igual, puede estar aumentada, puede estar disminuida, ¿no? No es algo, eso depende de dónde se está acumulando el depósito, por ejemplo, amiloide, ¿no? En muchos casos. Y así tenemos algo importante. El corazón puede perder la capacidad quizás para botar sangre a la larga, pero mientras esté compensado, el paciente no tiene... Sin embargo, en la cardiomiopatía dilatada, la fracción de eyección, que bueno, para recordarles de nuevo, la fracción de eyección es un índice, ¿no? Es un índice que te dice cuánto el corazón tiene de volumen total y cuánto es lo que tú botas en cada latido. Básicamente. Entonces, si tú botas menos de lo que tú tienes en tu volumen total, tu fracción de eyección va a ser menor. Aproximadamente lo normal, pues hablamos desde 55 a 70%, ¿no? Muchas veces. Entonces, si una persona tiene menos está botando menos sangre con cada latido, lo cual va a hacer que llegue menos sangre a sus órganos y empiece a haber una disfunción sistémica, ¿no? Como se va a ver más adelante. Entonces, recordemos que la dilatada, ya para hablarlo desde un momento, es la más frecuente y principalmente por la etiología, ¿no? Que la vamos a ver más adelante. Segundo viene la hipertrófica y la causa más rara pues es la restrictiva, lo cual no es imposible, pero es también importante dar a conocer, ¿no? Y de la clínica hablaremos pues más adelante cuando entendamos la fisiopatología. Siempre que ustedes van a revisar un tema, entiendan la fisiopatología, eso es un consejo de un conejo, principalmente porque de ahí la clínica te va a salir simplemente con interpretar lo que has revisado de la fisiopatología, ¿no? Que era lo normal, que es lo normal y cómo se expresa en el cuerpo. Muy bien, entonces iniciemos con la primera miocardiopatía, ¿no? La miocardiopatía dilatada. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos nuestro corazoncito de manera normal y vemos una dilatación. Ahora, ¿por qué se da la dilatación principalmente? Se puede hacer de manera congénita, o sea, puede haber una causa de familia que puede hacer que hayan genes que muten proteínas en el citoesqueleto, en las membranas celular, en proteínas de contracción, etcétera. Sí, no son muy comunes. Pero hay otras que no son familiares, y estas son las más importantes, porque aquí son principalmente, y la causa más común, ¿no? Es la llamada miocardiopatía enólica. ¿Por qué? Por alcohol. No olviden, ¿ah? Y ustedes preguntarán, ¿por qué el alcohol? Ahora les explico. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, pacientes que consumen algunos tóxicos o fármacos, por ejemplo, las antraciclinas, algunos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, en el cáncer de mama se usa bastante lo que es el trastuzumab, ¿no? Y que muchas veces las pacientes pues llegan con una miocardiopatía dilatada asociada al consumo de este fármaco antineoplásico, ¿no? Que es el trastuzumab, o la ciclofosfamida también, ¿no? Que también se usa en otras patologías, incluso autoinmunes. También tenemos, por ejemplo, ¿no? Estas son las principales causas, ¿no? Pero aquí en el Perú, por lo menos, ¿no? En algunas zonas endémicas, se ve lo que es bastante la enfermedad de Chagas. También se ve, por ejemplo, pacientes con Coxsackie-B, que está asociado a pericarditis. Pero lo que es la enfermedad de Chagas sí se ve bastante. Y si tú recuerdas la enfermedad de Chagas, una de las principales causas o consecuencias, mejor dicho, que te deja, es las megalias, ¿no? Puede haber una enteromegalia, puede haber una esofagomegalia, pero lo curioso es que te deja una cardiomegalia, o sea, un corazón dilatado, ¿no? Bueno, eso es propio principalmente de estas enfermedades. Entonces acá Nature, una de las revistas más importantes a nivel mundial, una revisión que sacó para el 2019 nos habla de esta cardiopatía dilatada, ¿no? Y por eso un poquito les he traído un poco del resumen de lo que hemos podido sacar ahí. Interesante porque sacan este diagrama, ¿no? Que quizás puede parecer un poco complejo, ¿no? Pero esto básicamente te habla de la causa congénita. Si bien es cierto, hay diversos mecanismos que quizás si empiezo a hablar de cada uno de ellos, se van a dormir. Principalmente para que se haga la contracción real, una contracción correcta, en este caso, a nivel del sarcómero, que sabemos que es, en este caso,
la unidad funcional de la contracción, ¿no? Se van a necesitar tanto de miofibrillas, de proteínas contráctiles, como la actina, la miosina, etc. Principalmente las causas congénitas. Y eso, ahorita vamos a conocer un factor que se asocia o que simula una situación congénita, es que, uno, puede haber una deficiencia en la producción de estas proteínas contráctiles, miosina, actina, muy, muy poco común, pero se puede dar, o que haya déficits en la formación de las miofibrillas. Esto hace que a la larga, si hay menos miofibrillas, haya menos fuerza de contracción y haya más relajación. Entonces, a la larga, este corazón ya no va a ser tuntún, sino que va a empezar a expandirse, va a perder fuerza. Y eso, pues, finalmente va a generar su disfunción, una disfunción sistólica, ¿no? Menos miofibrillas, menos sarcómeros funcionales correctamente y, pues, finalmente, menos sistole, menos fuerza de contracción. Entonces, algo similar pasa con el alcohol, ¿ya? El alcohol se ha demostrado justo en la revisión que estaba viendo, se ha demostrado que el alcohol evita la síntesis de estas proteínas, ¿no? Contráctiles, que ya les he descrito. Eso hace, aparte de generar pues, situaciones de apoptosis celular y generar a la larga un déficit de miofibrillas. Hablamos de pacientes que tienen pues alcoholismo crónico, ¿no? O sea, o no necesariamente que sean alcohólicos, ¿ah? Una cosa que es el alcoholismo crónico es una persona que tiene el hábito enólico, pero no ha generado dependencia a él, sino que pues por situaciones X empieza a tomar alcohol de manera pues, podríamos decirlo, paulatina, de manera un poco más sostenida, sin llegar al hábito enólico, hay personas que ya pues son alcohólicas, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo que hace este alcohol es que a nivel de los miocitos, como les he comentado, los cardiomiocitos, estas proteínas empiezan a difundir, ¿no? O sea, empiezan a estar disfuncionales. Esto a la larga va a generar que este cardiocito, que está de esta manera pues normal, empiece a dilatarse. Entonces, mientras más dilatado esté el cardiocito, no menos fuerza contráctil tenga, uno va a ser más propenso a ¿qué? Arritmias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el cardiocito pues puede remodelarse, las conexiones eléctricas no. Entonces, no es lo mismo que este cardiocito le llegara, por ejemplo, una señal eléctrica así por unas especializado, ya pues sea de las fibras de Purkinje, etcétera, a que le llegue el mismo haz de las fibras de Purkinje, pero solo una parte de él. Entonces hay una parte que no está siendo, en este caso, inervada, lo cual va a generar a la larga arritmias, que pueden llevar a arritmias ventriculares o a la asociación de arritmias sostenidas como la fibrilación auricular, que la vamos a ver más adelante. Bueno, entonces hablando un poco de la fisiopatología, les voy a explicar muy brevemente. Tienes un corazón, pues normal, ¿no? Un corazón que hace tuntú, tranquilo, un corazón normal. ¿Qué ocurre acá? Recordemos entonces que el ventrículo derecho del corazón es un poco más dilatado, con menos fuerza, que el ventrículo izquierdo, que es más concéntrico, es más gordito, podríamos decirlo, tiene más fuerza, pero es menos dilatado, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque el ventrículo izquierdo es el principal que va a fallar en la mayoría de miocardiopatías, ya les he explicado eso. Sino que el alcohol va a trabajar en la contracción principalmente. Entonces, si en este caso hablamos, ¿no? De que el ventrículo izquierdo va a necesitar de las fibras miocárdicas para poder contraerse, si tú le pones alcohol al corazón, tú tienes pues antecedente de Chagas, digamos, ¿no? O de valvulopatías, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de las valvulopatías, por ejemplo, insuficiencia aórtica, ahorita vamos a dar el ejemplo con ello. O sea, das estas noxas, estos daños al corazón, el corazón va a tener que remodelarse. El corazón va a decir, bueno, pues si no me quisiste de manera hipertrofiada, ¿no? O de manera así, voy a tomar esta forma de acá. Bueno, principalmente porque, uno, voy a darles este ejemplo, lo es más sencillo si les hablo, por ejemplo, de algo mecánico. Hablemos de una valvulopatía, o sea, una enfermedad valvular, por ejemplo, la insuficiencia aórtica. Cuando hablamos de insuficiencia aórtica, hablamos de que, por ejemplo, la aorta, que es una arteria la más grande de nuestro cuerpo, recordemos, la más de mayor calibre, tiene una puerta que se llama las válvulas. Estas válvulas se abren, se cierran, evitando el paso retrógrado de la sangre. Muy bien, entonces está ahí claro. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una insuficiencia valvular, lo que va a pasar es que esta válvula no se va a cerrar.
Si no se cierra, va a estar constantemente abierta, es insuficiente de cumplir su función, entonces la sangre va a volver de donde vino, ¿no? Entonces, si tenemos un ventrículo izquierdo que se encarga de lanzar la sangre por la aorta, si la aorta tiene una insuficiencia en su válvula, toda la sangre que lance, un porcentaje va a volver al ventrículo izquierdo. Y como rebote, más la sangre que llega, va a empezar a tener que aumentar su volumen de manera natural. El corazón va a decir, oye, mira, me está llegando sangre de la aurícula izquierda, lo que es normal, pero también me está llegando sangre de manera de reflujo por la aorta. Entonces yo tengo que, como sea, ganar espacio. Entonces a la larga este corazón va a empezar a ganar más y más espacio. ¿Cuál es el problema? Como les comenté, el principal problema es que este corazón, una vez dilatado, ya va a perder la capacidad contráctil. ¿Y por qué esto es importante? Porque uno, si el corazón no puede lanzar la sangre, voy a dibujar, digamos que esto es la aorta, ¿ya? Sabemos que la aorta sale de otro lado, pero para de manera práctica. Digamos que el corazón no puede lanzar la sangre. Entonces, si de 120 mililitros o 150 lanza 30, esos 30 se van por la aorta. Perfecto, muy bien. Puede haber una fracción de eyección disminuida. Pero ¿cuál es el problema de esto? Con 30 mililitros, un cuerpo que no está acostumbrado a esta cantidad de sangre circulante, va a empezar a tener disfunciones a nivel sistémico, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que podrían empezar a tener consecuencias? A nivel cerebral, la persona va a empezar a tener síncopes. 2, a nivel muscular, va a tener lo que se conoce como astenia, fatigas, ¿no? A nivel muscular. 3, a nivel renal, va a empezar a entrar a fallas prerrenales, porque el riñón va a empezar a pensar que hay menos sangre circulante, porque le llega menos sangre al riñón para filtrar, y va a decir, oye, vamos a reabsorber sangre, vamos a reabsorber plasma. Empiezas a llenarte líquido, el riñón te reabsorbe agua, pero el problema es que toda esa agua que está reabsorbiendo, en este caso el riñón, no va a llegar, en este caso, como volumen circulante eficaz, sino que va a irse al ventrículo derecho, como recordamos, y una vez que entre al ventrículo izquierdo tampoco va a ser eyectado, te vas a congestionar de agua, de sangre, mejor dicho. Entonces, a la larga, este corazón entra en insuficiencia sistólica principalmente, ¿no? Y esta insuficiencia sistólica hace que la sangre, como no puede ser eyectada, ¿a dónde va a irse? De donde vino, ¿no? Va a empezar a ocupar otras zonas. El aurícula izquierda, por ejemplo, también va a empezar a dilatarse. Y si la aurícula izquierda se empieza a dilatar, va a generar una patología rítmica asociada muy, muy común en el mundo, que es la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular es todo un mundo para hablar. O sea, la fibrilación auricular te puede dar un montón de situaciones, por ejemplo, émbolos. El paciente empieza pues a tener riesgo de tener enfermedad cerebrovascular, accidentes cerebrovasculares como ya conocen, porque el corazón empieza a tener zonas que no tienen una contracción real y estas zonas empiezan a tener sangre que se queda estancada. Si la sangre se queda estancada, ¿qué pasa? Se coagula. Se coagula la sangre, baja al ventrículo izquierdo y puede liberarse. Y un coágulo, un trombo, se puede ir a cualquier zona del cuerpo. En este caso va al cerebro u otra zona específica, ¿no? Entonces, al final, este paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca, en falla cardíaca. Primero izquierda, luego va a irse esta sangre a los pulmones, va a generar congestión pulmonar. La congestión pulmonar va a hacer que la sangre del ventrículo derecho también empiece a fallar la capacidad contráctil del ventrículo derecho, y esto es ya llegamos a una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? El paciente tiene falta de aire, porque obviamente está congestionado sus pulmones, empieza a llenarse de agua en otras zonas, el llamado edema, entonces ya empieza a tener una falla sistémica, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos lleva a una miocardiopatía dilatada, y muchas veces no sabemos que este alcohol tiene mucho que ver acá, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Poder comunicarle a los pacientes la importancia de poder dejar esos hábitos fenólicos, pues finalmente para su bien, ¿no? Otra cosa, también es importante determinar la clínica. La principal clínica de una insuficiencia cardíaca, porque esto pues te lleva a la insuficiencia cardíaca, son la disnea, ¿no? La falta de aire, que puede ir progresivamente. El paciente antes jugaba un partido de fútbol durante media hora, ahora te dice que juega durante 10 minutos. Luego viene después de un mes y ahora no juega nada. Y ahora se cansa cuando se pone los zapatos. Entonces ya hay una carga progresiva de su enfermedad que te está hablando de algo. Te está diciendo que principalmente la causa puede ser cardíaca, ¿no? Y puede estar relacionado a esto, ¿no? Edemas, como he comentado,
asociación con la fibrilación auricular, fatiga, debilidad y otra cosa que puede ser la insuficiencia mitral. ¿Cómo así? Ya para dejar bien claro este punto. Insuficiencia mitral. Hablamos de la insuficiencia aórtica. Perfecto. Ahora, si hablamos de la insuficiencia mitral, así rápidamente, ¿no? Si el corazón está dilatado, el corazón, en el ventrículo izquierdo, se encuentran insertados unos músculos que se conocen como los músculos pectíneos. Estos músculos pectíneos están, en este caso, pues, unidos a unas cuerdas tendinosas que permiten que la válvula mitral, ¿no? En este caso la válvula bicúspide, se pueda abrir y cerrar, que está obviamente en la unión de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, si el ventrículo izquierdo se hace cada vez más largo, estas cuerdas se van a tensar aún más y van a jalar a la válvula. No es una falla orgánica principalmente de la válvula, sino es una falla mecánica y te lleva a una insuficiencia mitral también, ¿no? Entonces, es todo un mundo, pero principalmente es eso, ¿ya? Listo. Entonces, hasta aquí. Ahora, algo importante también que determinar son los exámenes auxiliares. Principalmente una insuficiencia cardíaca es clínica, ¿no? Esto es importante, pero también la insuficiencia cardíaca como entidad tiene muchísimas formas de presentación y muchísimas patologías asociadas. Por eso es importante el diagnóstico diferencial para decir, oye, esta patología me llevó a la insuficiencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, podemos pedir una ecocardiografía donde podemos evaluar principalmente y se ve claramente esta dilatación, ¿no?, del ventrículo izquierdo. Tenemos acá la pared septal, ventrículo derecho, la aurícula derecha, el aurícula izquierda, que también va mucho de la mano, como les he comentado con esto, con esta congestión de sangre, y pues finalmente el ventrículo izquierdo claramente dilatado, ¿no? O también lo vemos una radiografía de tórax. Un paciente te puede venir muy común, ¿no? Te viene con esta situación en la cual tiene un foco de una consolidación por una neumonía y es un corazón así, ¿no? Que te está diciendo claramente, ya si tú agarras un índice cardiotorácico y es más de 0.5, dices, ah, ya, pues este paciente puede tener una cardiomegalia asociada a un proceso de miocardiopatía dilatada, ¿no? Que puede tener diversas causas, como ya les he descrito. Principalmente el tratamiento, hay unos fármacos que evitan la remodelación cardíaca. Ustedes pensarán que el remodelamiento cardíaco es algo bueno, y no lo es, porque el remodelamiento cardíaco sacrifica una función del corazón para darte otra. Y el problema es que cuando se pierda la función que has sacrificado y solo te quede una función y esa función falle, entras en la falla, como su nombre, y valga la redundancia, ¿no? Entonces esto a la larga te va a llevar a una falla fulminante del corazón. ¿Cuáles son estos fármacos que evitan el remodelamiento cardíaco? Y también pues son buenos a nivel renoprotector. Los YECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Entonces, los YECAs son importantes, sí. Por ejemplo, en enalapril, ¿no? Se usa bastante. El captopril, ¿no? Son fármacos que apoyan principalmente a ello. Otro fármaco que también estaba revisando, ¿no? Y que ahora, por lo menos aquí en el Perú, todavía no lo recomiendan, principalmente por la parte económica, son fármacos inhibidores de la SGLT2, como por ejemplo la empaglifosina, la dapaglifosina, ¿no? También tienen cierto efecto ahí antirremodelador, pero pues todavía se tiene que impulsar, ¿no? Que se puede usar. Otros que pueden ayudar a la precarga, principalmente como hablamos que el paciente se congestiona, porque es bastante sangre que está ahí en la dilatación, diuréticos, ¿no? Que pueden apoyar, como la estiazida, la furosemida. Y algo importante, interesante a considerar es que algunas guías te dicen que los betabloqueantes, como obviamente el corazón se dilata, y les he comentado que muchas veces las fibras de Purkinje pueden no llegar a esas zonas y generar arritmias, no están muy bien descritos si se pueden o no se pueden usar. ¿Qué es lo que nos dice este review, no? Esta review sobre cardiopatía dilatada, que los beta bloqueantes sí nos pueden apoyar en el tratamiento principalmente para evitar estas taquicardias ventriculares o estas arritmias ventriculares, principalmente relacionadas pues a ello, ¿no? En el control de la frecuencia principalmente. También vemos la asociación con otros fármacos como la amiodarona, que también se pueden usar en estas situaciones. Entonces, es un trabajo bastante, pues, multidisciplinar, por así decirlo, no solamente la parte del tratamiento, porque el tratamiento ya es llegar a cuando el paciente te viene con la clínica. Lo importante es la prevención, ¿no? Es importante prevenir. Y la principal prevención son los hábitos enólicos,
¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta en la historia del paciente. Si tiene zonas, tiene zonas endémicas, por ejemplo, pues tener chagas, etcétera. Importante tener ese screening a tiempo. Ahora, hablemos de la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Es un corte histológico muy bonito, pero que nos dice la realidad de la situación. Las etiologías principalmente de la miocardiopatía hipertrófica, aparte de las partes familiares o genéticas, que ya no voy a ingresar a eso principalmente, son algo que se ha encontrado bastante es la obesidad, ¿no? Un hijo de madre diabética, ¿no? El sobreentrenamiento atlético, esto, ojo, cuidado con ello, y también puede estar asociada como parte del síndrome metabólico a la hipertensión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a hablar. Esta es otra review que estaba revisando, valga la redundancia, sobre miocardiopatía hipertrófica, llevada por la AJA, también en el compendio que sacó de cardiomiopatías en el 2000, me parece 2019, ¿no? Principalmente nos habla aquí de pues, las formas de presentación, ¿no? Y aquí igual es, ahora en lugar de que el corazón pierda miofibrillas, pierda la capacidad contráctil, acá la gana pero en desmedida. Y el problema es que gana demasiado, hay una sobreexpresión de proteínas contráctiles, eso va a generar a la larga que haya zonas que empiecen a mutar, por así decirlo, remodelarse, y haga que los espacios de las cámaras cardiovasculares se hagan más pequeñas. Entonces, eso es lo que pasa principalmente, ¿no? Si hablamos de la fisiopatología, así de manera rápida, tenemos un corazón que, por ejemplo, está asociado, está expuesto a la hipertensión, a la obesidad, al sobreentrenamiento atlético. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, por ejemplo, esas noticias de un futbolista que pueda haberse desplomado en pleno partido, ¿no? Muchos participantes, muchos futbolistas han muerto de manera súbita por estas arritmias que han sido principalmente por una hipertrofia cardíaca. Y muchas veces la causa es idiopática, pero también muchas son porque los futbolistas o atletas de alta competencia están sumisos a estos tipos de sobreexigencias en su ventrículo. El ventrículo tiene que estar trabajando más. Entonces, para que trabaje más, tiene que hipertrofiarse más. Y eso hace que a la larga, pues, de manera fisiológica, lo que empezó siendo un hábito correcto, por así decirlo, empiece a llevar una hipertrofia. Y si no es controlada, a la muerte, ¿no? Entonces, digamos que tenemos estos tres factores. Este corazón ya no va a tener necesidad, en este caso, de usar mucho volumen, sino de poder lanzar la sangre. Entonces, este corazón va a empezar a generar, digamos, esta hipertrofia. El corazón muchas veces con hipertrofia no lo vas a ver de manera grande, sino al contrario, como si fuera un puño. Y esto principalmente porque el corazón se hace demasiado, demasiado concéntrico, hipertrofia concéntrica que se le conoce, ¿no? Entonces el corazón se hace súper musculoso. ¿Cuál es el problema de que sea musculoso? Que a la larga va a empezar a botar menos sangre. Sí, puede ser, puede empezar a botar menos sangre. Pero ahora, el problema no solamente va a haber en la parte, como había pasado, digamos, en la parte de dilatación, ¿se acuerdan? Que el problema iba en la parte de la inervación, sino que aquí el problema va a ser en la parte de la irrigación. Porque el corazón acá va a necesitar más y más y más y más de nutrientes porque está hipertrofiándose. Entonces, si tú, por A o B motivo, llegas a un estado de disfunción en el balance de nutrientes que se le da al corazón, ya sea un proceso isquémico mínimo, una necesidad excesiva, como por ejemplo en un partido de fútbol, hace que este miocardiocito, de lo que antes trabajaba, digamos, con 10 ATP, ahora te trabaje con 15. Y si tú por A o B motivo le das 5, este miocardiocito empieza a morir. Entonces te genera infartos. Principalmente porque el miocardiocito necesita más. Y muchas veces hay causas de infartos que se pueden dar por este mecanismo, ¿no? El paciente no está mal, es un paciente atleta, pero es un paciente que llega un momento que, asociado a una arritmia propia de la hipertrofia, va a empezar a botar menos sangre, va a empezar a botar menos sangre y el músculo cardíaco va a morir y eso genera el infarto, ¿no? Entonces, igual, los mismos mecanismos, pues, fisiopatológicos, principalmente que el otro, ¿no? Si empiezas a perder volumen, pero ganas fuerza, esta pérdida de volumen va a hacer que la sangre ya no se quede totalmente, o sea, ya no entre en el ventrículo izquierdo 120 mililitros, entre en 70, por ejemplo, ¿no? Y que obviamente de esos 70 vas a botar, digamos, 40. O sea, a la larga vas a botar menos sangre. Pero aún más, el problema es que
como este ventrículo izquierdo no entra sangre, la aurícula izquierda va a tener que otra vez ampliarse. O si no, que te vas a congestionar hacia atrás, hacia el pulmón, hacia el ventrículo derecho, y de nuevo te lleva a la insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva, entiéndase como insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, ¿no? Como se le conoce. Entonces, la unión de ambas, mixta, es cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca asentada, ¿no? Ya es un estadio de no retorno, muchas veces. Y estos pacientes se pueden morir, por ejemplo, de manera súbita, los futbolistas, sin presentar una insuficiencia cardíaca. Eso es interesante, ¿no? Una arritmia desencadenada por una miocardiopatía hipertrófica te puede llevar a la muerte, como ha pasado muchas veces, ¿no? Bien, entonces, la clínica acá a veces es asintomático, principalmente ¿por qué? Porque si bien es cierto, hay menos volumen de que puede ser inyectado, a diferencia de la dilatada, el corazón puede de cierta manera regularse. Es decir, si yo puedo sobrevivir con, no sé, 50% de fracción de eyección, ¿no? Digamos que eso es lo normal. Mi cuerpo puede estar bien, ¿eh? con ese fracción de eyección. Entonces, digamos, yo tengo una capacidad de, pues, no sé, digamos que tengo una capacidad de 120 mililitros, ¿ya? O no sé, pues vamos a poner un poco menos. Digamos que tenemos 80 ya, 80 mililitros. Estoy hipertrofiado mi corazón. Pero si de estos 80, digamos que es mi total, se van 40 y esto es por 100, porque son un 100%, te da un 50%, ¿no? Entonces, a la larga el paciente, su cuerpo del paciente se va a adaptar también. Entonces, cuando entre el problema de la desregulación, esta falla se va a acentuar, va a ser una falla aguda y va a morir. Eso es lo que normalmente suele pasar. Muy bien, entonces, para ir avanzando, hablaremos de la parte clínica. En la clínica hay 3 síntomas muy importantes. Primero, la falta de aire, la disnea. Otra es la angina, porque les dije que este está asociado a procesos de isquemia, de angina, de dolor, de infarto y palidez, en este caso asociada también a síncopes. Paciente pierde el conocimiento, como se ve en los futbolistas, por ejemplo, o en otros atletas, empieza a tener falta de aire y pueden llegar a arritmias y generar muerte súbita, ¿no? Hay algunas maneras de poder determinar esta hipertrofia ventricular, por ejemplo, el índice de Sokolov, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una necesidad eléctrica pues bastante amplia, ¿no? En este caso en el R, ¿no? En la onda R, ¿no? Y también en los complejos S, recordamos un poquito del índice de Sokolov, ¿no? Y acá también, hablando en la manera ecocardiográfica, vemos una hipertrofia, en este caso a nivel del septo. Muchas veces se da. Y esta hipertrofia del septo, o sea, hablamos del tabique que me separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, también puede generar, pues, principalmente arritmias, porque por todo el septo, recuerden que pasa, en este caso, uno, el nódulo auriculoventricular, los haces de Purkinje, etc. Entonces, en las de His, perdón, y las fibras de Purkinje. Entonces, esta zona hipertrofiada empieza a disfuncionar, empieza a haber menos función también de estas fibras y empiezan a haber arritmias propiamente de esta hipertrofia ventricular. Muy bien. En el tratamiento principalmente vemos la parte eléctrica, ¿no? Vamos a tratar de apoyar al corazón. Algo importante es, ¿por qué? Los betabloqueantes, ¿no? Como su nombre dice, beta bloquean, hacen que el corazón, en vez de, digamos, ¿no? Si tiene una arritmia, el corazón va a estar más rápido, ¿no? Y tú recuerdas el corazón en qué momento de su ciclo cardíaco se nutre él mismo, en la diástole. Entonces, los beta bloqueantes lo que priorizan es que el corazón disminuya su frecuencia cardíaca y si disminuye la frecuencia cardíaca, aumentan las diástoles que tiene. En cada diástole, el corazón se nutre. La sangre baja por las arterias coronarias. Y por eso, pues, le das una fuerza al corazón para que no llegue a la isquemia. Puedes también tratar con vasodilatadores como calcioantagonistas o amiodarona, o ya en otros pacientes, cuando la hipertrofia es marcada, puedes hablar de los desfibriladores automatizados implantados, ¿no? Automáticos implantados, ¿no? Los DAI, que se le conocen, los desfibriladores muchas veces que se ponen a estos pacientes con miocardiopatías hipertróficas. Y ya para llegar a la parte final, recordemos de la miocardiopatía restrictiva. No es tan común, pero igual es importante. Si tú te das cuenta de algo, aquí el miocardiocito se encuentra normal, ¿verdad? Y si tú te das cuenta acá, también se encuentra normal. ¿Cuál es el problema? Que hay en este caso, un acúmulo de proteínas o de sustancias en el intersticio entre las células miocárdicas. Entonces eso va a hacer que no puedan dilatarse.
y finalmente hayan las fallas que vamos a conocer. Aquí, más que hablar de la fisiopatología, vamos a conocer las principales etiologías, ¿no? Principalmente las causas familiares hablan de la amiloidosis, la más común es la transtiratina. Pero de manera no familiar podemos hablar también de las amiloidosis de tipo AL, ¿no? En este caso de cadena ligera, que puede estar asociada a mieloma múltiple, por ejemplo, o a situaciones como esclerodermia, síndromes carcinoides, o un síndrome de posirradiación, fibrosis, metástasis, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en los estudios de imagen, que esta miocardiopatía es bastante más común y por eso que el diagnóstico diferencial luego se hace con lo que es fallas o, por ejemplo, pericarditis o situaciones que afecten al corazón derecho, o sea, la parte derecha del corazón, el ventrículo derecho, hablando, ¿no? Y aquí vemos claramente eso, ¿no? Que el depósito amiloide o calcificado, lo que puedas ver, se da en esa zona, en la parte derecha principalmente, ¿no? Entonces el diagnóstico diferencial va principalmente con ello, ya sea una pericarditis constrictiva, porque recordemos que en todo proceso pericárdico lo que principalmente se afecta es las zonas y las cámaras derechas del corazón, ¿no? Y finalmente un infarto de ventrículo derecho, ¿no? Entonces, principalmente, ¿por qué vamos a tener este diagnóstico diferencial? Porque el paciente con miocardiopatía restrictiva te puede simular un proceso pericárdico constrictivo, ¿no? Porque al momento de que el corazón no puede dilatarse, va a ser, por ejemplo, que en el ventrículo derecho, ¿no? Hablando un poquito por acá, este ventrículo derecho, si solo hay una situación que el amiloide está localizándose aquí, empiece a evitar que esto se dilate. Si no se dilata, recordemos que el corazón derecho trata de buscar más volumen, hace que este volumen disminuya. Y si este volumen disminuye, empieza a haber una acumulación de sangre, empieza a irse a la aurícula derecha y esta sangre se va retrógrada tanto hacia la vena cava inferior como a la vena cava superior. Si se va a la vena cava inferior, ¿qué te genera? Esplenomegalia, te genera hepatomegalia, te genera edemas. Y si se va arriba, bueno, te puede dar síndrome de cava superior, ¿no? Bueno, entonces, si te va hacia arriba, otra cosa que se ve es el signo de Kussmaul. ¿Cuál es el signo de Kussmaul? Básicamente que el paciente tiene una ingurgitación no marcada a nivel de la vena yugular que puede aumentar en lugar de desaparecer en diversas formas, ¿no? Entonces, son cuestiones pues semiológicas que se pueden ver, ¿no? Entonces, recuerden, importante en la cardiopatía restrictiva, el diagnóstico diferencial con estas situaciones, que son con pericarditis, etcétera, es importante, ¿no? Y en la clínica, ya para ir terminando, hablamos de la falla de corazón derecho, ¿no? Una congestión sistémica con la clínica que expliqué, con signo de Kussmaul, y una fracción de eyección que puede estar normal muchas veces, porque a veces el problema es en la parte derecha, ¿no? Y una enfermedad previa, como amiloidosis, artritis reumatoide, etcétera. Muy bien. El tratamiento principalmente es con glucocorticoides, en otros casos con quimioterápicos para evitar esta proliferación anómala muchas veces de estas células, ¿no? Muy bien, muy bien chicos, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda estaré atento a ella y para poder responderla. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su ponencia, que fue muy didáctica y clara, ¿no? Y eso es algo que apreciamos muchísimo los estudiantes como tal. Bien, vamos a pasar a la zona de preguntas en estos momentos. Cualquier participante que tenga alguna duda pueda hacerla con confianza. Yo sé que el doctor va a estar contento de responder cualquier duda que tengamos. Antes de que aparezcan o alguien haga alguna pregunta, les comento que se les va a enviar un link de un formulario, que es el post-test, en el cual van a registrar de la misma manera como en el inicio, pues sus datos, y también hay unas preguntas, de las cuales si responden 3 de 5, automáticamente van a tener puntajes para el intercambio del IMSA, ¿no? Sin más que decir, chicos, pueden hacer sus preguntas. Adelante, por favor.
¿Alguna duda, compañeras, por favor? Bien, como no hay ninguna pregunta, bueno, doctor, agradecerle de todo corazón por su tiempo, ¿no? Y disposición por habernos apoyado con esta ponencia, que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque esto contribuye a nuestra formación tanto como estudiantes, ¿no? Y más adelante que seremos profesionales o personal de salud como tal. Esperamos seguir en contacto con usted, doctor, para poder realizar más actividades o ponencias futuras, ¿no? Y de esa manera poder seguir creciendo de manera conjunta con el objetivo de cuidar y salvaguardar a nuestra población, ¿no? Que creo que es el fin común de todos nosotros aquí presentes. Y realmente, doctor, muchas gracias por la conferencia del día de hoy, doctor. Bien, muchos me han estado preguntando